Hola niñes, bienvenidos a la cuarta clase de Historia Argentina del profesor Kahn. En este proceso de mejora continua y éxito, sobre todo mucho éxito material, espiritual, de reconocimiento, en el cual se ha convertido mi vida, he incorporado unos auriculares con micrófono porque he recibido insultos por las variaciones de volumen de la clase anterior. Bueno, espero poder evitarlos con este nuevo aparato. Quizás vean a mi gata Lua dando vueltas por el fondo. Espero que también agregue un poco de distracción amena a, eh, a las clases. Y bueno, empecemos. En la clase anterior nos habíamos quedado con la conformación del Estado argentino a través del esfuerzo bélico que produjo la Guerra del Paraguay. Este esfuerzo había terminado por generar un cuadro de oficiales y un brazo armado dispuesto a aplastar cualquier disidencia y extender por la fuerza el dominio efectivo del Estado en todo el territorio argentino. Con aplastar cualquier disidencia, bueno, me refiero a todo ese ciclo usual de masacres, secuestros, violencia y terror que se abatió primero contra el Chacho Peñalosa, después con Felipe Varela, Ricardo López Jordán. Este último, uno de los próceres menos valorados de la historia argentina, López Jordán, aquel que asesinó a Urquiza después de su retahíla de traiciones a la causa federal y aquel que tuvo el mérito de querer asesinar a Sarmiento también. Pero bueno, Urquiza tiene una estación de subte, Sarmiento tiene un montón de cosas, López Jordán, en fin, así es la historia, ¿no? La escriben los que ganan. Pero bueno, sigamos. Esta máquina represiva del ejército argentino terminó con las últimas montoneras federales y se dedicó a exterminar luego a los aborígenes del sur de Argentina y del Chaco, en la mal llamada campaña del desierto. Desierto, ¿por qué? Si era una meseta patagónica y desierto de qué, si estaba lleno de aborígenes, ¿no? Pero bueno, en fin, después de completar la mal llamada conquista del desierto, este ejército aplastó, reprimió los últimos intentos de Buenos Aires de permanecer por fuera de la República Argentina. Y se dio en las batallas de Puente Alsina y Corrales Viejos en junio de 1880. Estas batallas fueron cruentas, como la mayoría del proceso, generaron como 3.000 bajas y son muy significativas, no solo porque marcaron el fin de la guerra civil argentina, sino que demostraron que existía una fuerza que no respondía ya a la ciudad de Buenos Aires, sino que tenía una lógica nacional y que era capaz de garantizar el orden político en todo el territorio a través de la conquista violenta. Es decir, lo que al principio fue un ejército esencialmente porteño, destinado a reprimir la disidencia del interior, con la guerra del Paraguay se transformó en una fuerza con lógica nacional, que terminó reprimiendo los intentos porteños de impedir la federalización de Buenos Aires. Y así, tras haber matado a todo este montonazo de gente, entre aborígenes de la Patagonia, paraguayos, montoneros federales, aborígenes del Chaco y porteños, el Ejército Nacional surgido de la Guerra del Paraguay finalmente constituyó el Estado argentino. Voy a repetir mucho este concepto en esta clase porque es recién a partir de junio de 1880 que se puede hablar del Estado argentino como tal. Antes no existía monopolio de la fuerza sobre todo el territorio y al no haber monopolio de la fuerza sobre todo el territorio no había Estado argentino, no había un Estado nacional. Obviamente que el 25 de mayo de 1810, primer gobierno patrio, y el 9 de julio de 1816, fecha de declaración de la independencia, son de mucha importancia. Pero esta fecha, junio de 1880, se deja de lado. Y dejarla de lado no ayuda a comprender la historia posterior de nuestro país. Porque el hecho de que el ejército argentino haya sido quien construyó el Estado Nacional produjo que las Fuerzas Armadas creyeran ser siempre el último garante de la patria.
Y mientras el orden político fuera más o menos entre los carriles que suponía que tenía que ir esta Fuerza Armada, todo bien. Pero si no, estaba todo mal y había un golpe de Estado. Y esa era la lógica de nuestro país. Esa era la lógica de nuestro país hasta 1994. Estamos hablando de 112 años de hegemonía política del ejército argentino que ustedes van a tener que tener en cuenta de aquí en más. Es decir, siempre que analicemos un hecho histórico desde 1880 hasta 1994 se van a tener que preguntar cuál era la posición del ejército y recién ahí van a tener un cuadro completo de la situación. Por eso es tan importante la fecha de la batalla de Puente Alsina y de Corrales Viejos, porque es recién ahí donde se constituye el Estado argentino y además eso marca quién lo terminó de constituir. Pero bueno, hasta entonces todo había sido una campaña de dominación militar. Y a pesar de lo que dice Maquiavelo, un orden político sostenido solamente por la represión no tiene mucha, por el miedo, no tiene mucha proyección histórica. Es decir, era el momento, una vez asegurado el control de todo el territorio, era el momento de empezar a construir algún tipo de consenso político alrededor de este Estado Nacional. Y ese consenso se construyó. Bueno, nosotros habíamos visto que los ejércitos mitristas, cuando ocuparon las provincias, generaron un acercamiento con las élites provinciales. Este proceso se profundizó, es decir, se le dio una alta recepción a los miembros de las élites provinciales más conservadoras, las más opuestas a los liderazgos de los caudillos, a participar en los cargos del Estado Nacional, principalmente en el Senado, pero también en el Poder Ejecutivo. Y a la vez el peso que tenía el Senado dentro del aparato institucional de la República Argentina, que sigue teniéndolo hoy, hacía que estas élites pudieran hacer valer sus intereses dentro del aparato de toma de decisiones del Estado. Además, los senadores funcionaban como nexo con los gobernadores, básicamente son los representantes de los gobernadores dentro del poder legislativo. Así que a través de esta relación, que se transformó en un mecanismo institucional, el Estado Nacional logró la adhesión de las élites políticas de las provincias. Ustedes piensen, por ejemplo, que de esta alianza entre estos cuadros militares forjados en la guerra del Paraguay y estas élites provinciales, nos viene Sarmiento, que fue sanjuanino y fue el presidente después de Mitre dentro del conflicto de la guerra del Paraguay. Otro presidente fue Roca, tucumano, que combatió en la batalla de Curupaytí y en la guerra del Paraguay perdió al padre y a dos hermanos. Después tenemos Figueroa Alcorta, que era cordobés, Juárez Selman, que era cordobés, etcétera. Toda esta élite, medio militar, medio de élite de la provincia, cimentada en los mecanismos institucionales del Estado Nacional, terminó de conformar el partido que iba a ganar todas las elecciones desde 1880 hasta 1916, que se llamó Partido Autonomista Nacional. Y un tercer factor muy importante para cimentar este orden político, este consenso alrededor del Estado Nacional, fue la llegada del ferrocarril a Tucumán, a San Luis, a Mendoza, a San Juan, Santiago del Estero y Catamarca. Hacia 1890 todas esas regiones habían sido alcanzadas por el ferrocarril. Y esto era especialmente importante porque las élites provinciales no solo lograron cargos en la administración nacional, sino que también pudieron integrar la producción de sus latifundios o de sus estancias en el comercio internacional a través del ferrocarril o dentro del mercado interno porteño, que era el mercado más grande. Y esto es fundamental porque uno de los principales problemas que tenía el interior era que no podía desarrollar ninguna actividad productiva sostenible bajo el orden que proponía las élites porteñas. Ahora podían exportar materias primas y abastecer a Buenos Aires. Y así las provincias se terminaron de subir al modelo propuesto por el Estado argentino.
y se construyó este consenso político. Este consenso político basado en estos tres aspectos, en el Senado, en las relaciones institucionales que pasaban a través del Senado y de los gobernadores de las provincias, en el Partido Autonomista Nacional y en la llegada del ferrocarril a las distintas regiones del país, se denomina orden conservador. Y ese orden conservador gobernó durante 40 años el país, de 1880 a 1916. Y se denominó orden conservador porque por un lado mantuvo el orden en todo el territorio de la República y por otro lado reprimió todos los movimientos de protestas que se dieron a lo largo de su dominio y a la vez no concedió ningún tipo de reforma política o derechos a los sectores populares. Por eso, orden conservador. Ahora, ustedes me preguntarán cómo hacían si no le otorgaban ningún tipo si no hacían una reforma política que ampliara los derechos de las clases populares y si reprimían todos los movimientos de protesta para ganar todas las elecciones de 1880 a 1916, la respuesta es con fraude, con un desenfadado y completo fraude electoral. Ahora, este orden no fue totalmente conservador, fue absolutamente liberal en lo económico, es decir, acá las fuerzas económicas podían hacer lo que quisieran. Casi no había intervención del Estado dentro de las dinámicas productivas argentinas. Esto marcó una tendencia en realidad hasta el día de hoy. En general los que dicen ser liberales son extremadamente conservadores en lo político, pero muy liberales en lo económico, ¿no? Pero bueno, bajo el orden conservador se implementó un modelo económico que se denominó modelo agroexportador, que produjo un periodo de crecimiento inédito en la Argentina, que no se volvió a repetir jamás y que fue más o menos así como voy a mostrar en el gráfico siguiente. Acuérdense, modelo agroexportador. Bueno, el orden, tras el fin de la guerra civil, desmovilizó a miles de trabajadores y campesinos y permitió el libre tráfico de mercancías. Esto favoreció las actividades productivas en un momento en el cual las materias primas que producía el país, como cuero, trigo, algodón, etc., eran muy demandadas por Inglaterra. Como vemos en el siguiente gráfico, las tierras más cerca del puerto exportaron sus materias primas a Inglaterra. Y a cambio de las materias primas, Inglaterra nos daba libras. Ahora, con esas libras, los terratenientes argentinos pagaban una mínima cantidad de impuestos y con lo que quedaba adquirían todo lo que un buen terrateniente argentino guste de adquirir. Jarrones de porcelana, sombrero de París, cigarros de Cuba, ropa de Inglaterra, etc. Y lo que le sobraba lo gastaba en viajes en Europa. Sería el equivalente a las Toyota Hilux y los viajes a Miami de la actualidad. De reinvertir los beneficios en el entramado productivo de nuestro país, ni hablar, el que invierte es un flojito montonero y federal. Ahora, la que producía todos esos bienes de lujo que consumían los terratenientes era Inglaterra. Y a cambio nosotros le dábamos dinero por esos bienes. ¿Qué corno le íbamos a dar si no, no? Ahora entra el Estado, que está muy interesado en apalancar este proceso de crecimiento y en atraer inversiones para expandir el modelo y continuar con el ciclo virtuoso. A ver, si bien mucha de la inversión realizada fue hecha por compañías privadas inglesas, principalmente en ferrocarriles, esta inversión se produjo con el Estado como garante del beneficio extraído. Y para ser garante, el Estado necesitaba tener divisas extranjeras, lo que forzaba al Estado a endeudarse en libras. Libras es la moneda de Inglaterra. Asimismo, mucha de la inversión fue obra pública, fue inversión realizada directamente por el Estado, financiada también con deuda, por lo que se generó un circuito de inversión y desarrollo sostenido con deuda adquirida por el Estado. Y adivinen con quién nos endeudábamos nosotros, con Inglaterra. ¿Quién nos prestaba las libras? Inglaterra. Y así más o menos se constituye a grandes rasgos este modelo agroexportador. Como ven, hay dos entradas significativas de divisas que puse en verde en el gráfico: la venta de materias primas y las inversiones y préstamos que nos hacían los ingleses. Pero por otro lado había dos dinámicas que enviaban las divisas al exterior.
Primero, la devolución del capital e interés de la deuda pública con la cual el Estado mantenía el ciclo de crecimiento, y por otro, la plata que gastábamos en bienes manufacturados producidos por Inglaterra. Ahora, el problema de todo esto es que los bienes manufacturados, como un iPhone por ejemplo, salen mucho más caros que una tonelada de soja. Y que la deuda externa, si estás basando tu modelo en endeudarte todo el tiempo, te empieza a generar una bola de intereses cada vez más grande. Entonces, este modelo, si bien garantizaba un nivel de crecimiento enorme, era fundamentalmente deficitario con Inglaterra por el peso creciente de los intereses de la deuda y por todas las divisas que se nos iban por las importaciones de bienes manufacturados también de Inglaterra. Sin embargo, este déficit no preocupaba mucho a la élite política del orden conservador, porque año tras año incorporaba más tierras productoras con el desarrollo del ferrocarril, y todas estas nuevas mercancías incorporadas por estas nuevas tierras productoras cubrían el déficit del movimiento anterior. Año tras año entonces se generaba déficit con Inglaterra y año tras año la incorporación de nuevas tierras y de sus producciones a la exportación cubrían ese déficit. De esta manera, el orden conservador garantizó las condiciones para que Argentina creciera de manera exorbitante a través de un modelo económico agroexportador. Para que se den una idea, en 1895 Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. No estoy haciendo una broma, ¿eh? Teníamos el PBI per cápita más alto del mundo. Sin embargo, con una simple mirada y análisis de estos majestuosos gráficos que acabo de hacer, nos damos cuenta que el modelo tiene, tiene un punto débil muy fuerte. Uno se imagina una reunión de la élite terrateniente, ¿no?, del orden conservador, y uno de los oligarcas diciendo: pero estimado Anchorena, mire si se acaban las tierras fértiles, hacia dónde expandir el ferrocarril. Nos come el déficit y entramos en crisis. Y el otro contestando: ja, 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 pero no sea ridículo al ver la riqueza del suelo es infinita. Y otro gritándole: afrancesado, flojito, y todos riéndose y haciéndole bullying, ¿no? Jo, 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 mientras tomaban brandy, fumaban puros con sombreros de lévita y todos esos estereotipos. Bueno, pero bueno, a pesar de la fe de la oligarquía rentística nacional en la riqueza infinita de nuestro suelo, las tierras fértiles de nuestro país son limitadas y el modelo no pudo expandirse para siempre. Entonces, como veremos en la próxima clase, este modelo de crecimiento, si bien garantizó un desarrollo extraordinario de riqueza en nuestro país, también tenía fuertes limitaciones que se empezaron a sentir a los 10 años de haberse implementado. En la próxima clase vamos a ver entonces todos los aspectos negativos del modelo agroexportador y sus consecuencias sobre el orden conservador. Finalmente, como actividades les voy a pedir que definan lo que es el orden conservador y por qué se denomina así, que describan los principales pilares del modelo agroexportador argentino y su principal factor limitante, y que investiguen y resuman el concepto de deterioro de los términos de intercambio y lo relacionen con los conceptos tratados en esta clase. Todas las consignas tienen que estar relacionadas con los conceptos tratados en esta clase, no con internet, no con nada, solo con esta clase. Nos vemos en la próxima, chicas.